El Evangelio de hoy, en domingo 9 de agosto de 2020, que es de Mateo 14, 22 al 33, nos habla de que Jesús camina sobre las aguas y este Evangelio trata sobre el poder de la fe. Y dice así el Evangelio del día. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Mientras, la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección de Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Esta es la palabra de Dios. El Evangelio de hoy usa el relato de la tempestad sobre las aguas del mar para mostrarnos a los discípulos divididos entre el terror y las dudas por un lado y la fe y la confianza por el otro. La historia comienza con Jesús pidiendo a sus discípulos que subieran a la barca y navegaran delante de él al otro lado del lago de Galilea. Acababa de realizar un milagro. 5.000 hombres, además de mujeres y niños, habían sido alimentados. Necesitaba estar solo un tiempo alejado del bullicio para poder ir al monte a orar y por eso envía a sus discípulos por delante. Al anochecer se encontraba solo. La barca ahora estaba lejos en mitad del lago, sacudida por las olas, ya que el viento soplaba en contra. Jesús vio que sus discípulos tenían miedo, mucho miedo, por el temor que la barca se hundiera. De pronto vieron a Jesús venir hacia ellos caminando sobre el agua. En medio de la tempestad y el temor de los discípulos, es la palabra de Jesús que les da tranquilidad en esos momentos tan angustiosos. Jesús los tranquilizó e invitó a Pedro a ir sobre el agua, a ir hacia él sobre el agua. Pedro salió de la barca y caminó hacia Jesús, y en tanto que ponía su atención en Jesús, caminaba sobre las aguas sin problema. Pero en cuanto vio lo fuerte que era el viento, se asustó y comenzó a hundirse. Pidió ayuda a Jesús que le ayudara y Jesús se la dio. ¿Cómo se atrevió Pedro a salir de la barca y caminar sobre las aguas? Él era un pescador que había vivido toda su vida cerca del agua. Le tenía respeto y sabía lo peligroso que podía ser. Sin embargo, salió de la barca. ¿Por qué? Porque Jesús lo llamó, y si había alguien en quien Pedro sentía poder confiar y a cuyo lado sentirse seguro, ese era Jesús. Y algo más. Pedro vio la mano de Jesús y supo que pasara lo que pasara, Jesús extendería su mano y le ayudaría. Pero de repente, Pedro empezó a dudar de su capacidad. Comenzó a pensar en contar solo consigo mismo y eso lo asustó porque vio que no le era posible caminar sobre el agua. Esta vez la fe de Pedro desaparece por las dudas y en ese momento de repente comienza a hundirse y ya no vio más la mano de Jesús
y en su desesperación entonces gritó: ayúdame, Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Extendió su mano más aún para mostrar a Pedro que todavía se hallaba ahí. Y asió la mano de Pedro y lo llevó de vuelta a la barca. Pero también le preguntó a Pedro: ¿por qué no confiaste en mí? ¿Por qué perdiste tu fe? ¿Dónde estaban tus esperanzas? ¿Por qué dejaste de ver mi mano? Jesús quería que Pedro comprendiese que él se encontraba allí para él. Jesús quiere que comprendamos que Él está ahí para nosotros, para acompañarnos en cualquier tipo de problema. Él está ahí para darnos esperanza. Él está preparado para tomarnos en sus brazos. No nos abandona a nuestra suerte en ningún momento. A veces no vemos sus manos, no nos damos cuenta de que se encuentra ahí mismo a nuestro lado, porque hemos cerrado nuestros ojos. No queremos ver que Él está ahí. Ya hemos decidido que de nada sirve hacer algo más o diferente a lo que es normal porque pensamos que no habrá solución. Salir de nuestros límites normales que nos dan seguridad nos parece muy difícil. Estamos tan encerrados en esa zona de seguridad que no nos atrevemos a ir hacia adelante pidiendo y confiando en Jesús. La pregunta, que es la misma que se debió hacer Pedro, es: ¿puedo tomar el riesgo de poner mi vida en manos de Dios? ¿Estoy dispuesto a hacer eso? Este evangelio nos muestra claramente el poder de Dios, no solo de poder controlar y dominar las fuerzas de la naturaleza a su voluntad, sino su papel real de Salvador nuestro. Más allá del espectáculo de ver a Jesús haciendo el milagro de caminar sobre las aguas, desafiando todas las leyes de la física, debemos ver que Jesús viene a salvarnos de todas las tormentas que nos afectan dentro de nosotros. La frase de Jesús: calma, ánimo, soy yo, no teman nada porque yo estoy con ustedes. El Evangelio nos muestra claramente la necesidad de que tengamos confianza, fe sin dudas, sin fisuras, una fe indestructible, y así Jesús estará a nuestro lado permanentemente y nada podrá pasarnos. Dios está ahí para ayudarnos, pero depende de nosotros si deseamos su ayuda. Con Él, caminando a nuestro lado, aún en lo más difícil, aún en medio de las tormentas, lo que parece imposible se va a resolver. Amén. Que tengan una buena semana y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre con ustedes. Amén.